Bueno, Alejandro, la CADMI presentó a principios de este año un informe que hicieron con la consultora esta Ecolatina, muy interesante, y tenía muchas ganas de conversar algunas cosas con vos, que podamos analizar algunos gráficos. Pero antes de entrar en el informe propiamente dicho, me gustaría que me cuentes un poco el contexto de cómo se armó esto. Sí, mira, la idea fue básicamente tratar de determinar cuánto era el valor económico que generaba todo el ecosistema, ¿no? Siempre se hablaba de cuántos canales había, cuánto empleo había, pero en realidad no había datos concretos. Y tampoco se llegaba a dimensionar todo lo que se genera a través de, a lo mejor, $1 que se importa a través de un socio de la Cámara. Y así nació el proyecto. Nació en Pulso IT del año pasado, en el 2022. Y bueno, a través de la consultora Ecolatina se armó todo un esquema de trabajo de relevamiento de datos, de una gran cantidad de datos, no solamente a los socios de la Cámara. Se hicieron no solamente relevamiento y encuestas, sino que también se hicieron entrevistas a muchos socios de la Cámara para que todo el marco se entendiera no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo de lo que se estaba generando. Se hicieron encuestas a canales, o sea, se enviaron algo así como más de 600, 700 encuestas. Creo que el porcentaje de devolución de esas encuestas anduvo alrededor del 30%, dato bastante bueno, si se quiere. Y también sobre los datos de los canales se pudieron hacer proyecciones. Las proyecciones que se hicieron es de facturación, de cantidad de empleo que está no solamente dentro de los mayoristas de la Cámara, sino de todo lo que sería el ecosistema de canales. Y después también salieron datos interesantes de qué cosas valoran los canales, cómo está el negocio de CADMI dentro de todo el negocio, o de todo lo que puede llegar a ser importación de tecnología, donde no solamente están los productos que importa la Cámara, pero dentro de lo que llaman las posiciones arancelarias de importación hay otros rubros, y donde, si bien jugamos un papel bastante relevante en algunas posiciones, en otras obviamente hay una diferenciación muy fuerte, por ejemplo, de los importadores desde Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Vamos a entrar al detalle en algunos cuadros que me interesaron mucho, porque yo creo que el primero tiene que ver con cómo son los números del ecosistema de comercialización IT en Argentina. Y yo no sé si la gente tiene idea de la envergadura del negocio que representa este ecosistema de comercialización IT en Argentina. Bueno, creo que los que estamos en el negocio nos dábamos una idea de lo que podía ser. Verlo ahora en números, aunque sean en algunos casos aproximaciones, algunos datos son datos fácticos porque los datos de importaciones salen de la aduana, pero todo lo que son las proyecciones, la verdad que hoy tenemos en números datos que son más que relevantes, ¿no? Sí, porque estamos hablando de 36 distribuidores mayoristas, 27 son socios de CADMI, más o menos 56.000 empleados, ¿no? En todo. Ahí estás contando mayoristas y canales. Sí, es una estimación de mayoristas y canales. Lo que tiene de bueno es que se estima que el 30% de toda esa masa laboral es gente que tiene estudios universitarios o terciarios. O sea, es muy alto, digamos, el grado de educación y de formación que tiene todo este ecosistema. Es una cantidad de gente importante, ¿no? Y creemos que puede llegar a ser más, pero esta es la estimación concreta que tenemos, ¿no? Y la composición de las importaciones, que ahora vamos a entrar en lo que contabas vos de cuánto representa CADMI o los socios de CADMI en importaciones versus otras importaciones que se hacen de tecnología. Está compuesta por componentes, computadoras, periféricos, infraestructura, redes, accesorios y otros. Entre componentes y computadoras se llevan, te diría, el 70%, y periféricos es el 80%, pasa por ahí, ¿no? Sí. O sea, para hacer este relevamiento hubo que identificar cuáles son las partidas arancelarias que importan los socios.
O sea, se hizo un cuestionario, todos los socios dijeron, nosotros importamos estas partidas, en función de eso se consolidaron todos los datos y eso se estimó a nivel nacional, o sea, cuánto se importa de esta partida a nivel nacional y después cuánto todos los socios de la Cámara forman parte de esas partidas. O sea, el trabajo fue realmente de mucha recopilación de datos. Y es cierto, en algunas partidas, como pueden llegar a ser la parte de lo que serían PCs, notebooks, toda la parte de sistemas, ¿no? y la parte de componentes, obviamente los socios de la Cámara tienen un rol muy preponderante, ¿no? El tema del software. Sí. ¿En qué porcentaje representa el negocio el software? Aproximadamente 25-30% del negocio de lo que se factura en los socios de Cadmi está formado por licenciamiento, por todo lo que sea software, ¿no? Servicios. Y usted, esto es una pregunta que va más allá del informe. ¿Ustedes piensan, o sea, hicieron una evaluación o una comparación con años anteriores? ¿El negocio del software fue creciendo? Es muy difícil estimarlo eso porque todo lo que es el hardware es más fácil porque tenés el dato de la aduana. Entonces es fácil saber de cuánto se importó de ese producto independientemente si lo importó un fabricante o está el dato. En el software no está en ningún lado, claro. Porque eso no pasa por aduana, pasa solamente técnicamente por el Banco Central cuando se paga. Entonces es bastante difícil tener un dato. Sí, lo que vemos todos los días es que hay una tendencia a que todo lo que sea licenciamiento, software, pago por uso, etcétera, está creciendo y a nivel mundial y no es lo mismo lo que se vende hoy de pago por uso que lo que se vendía hace 4 años, ¿no? La coyuntura argentina actual perjudica, digamos, a lo que más perjudica es al software. Yo creo que es al que más lo beneficia si no hubiera un pequeño inconveniente, ¿no? Hay un proceso. En este momento hay un proceso para importar y para pagar que está dado por una serie de formularios que se llaman CIRAS y CIRASES. Las CIRAS son las autorizaciones que da el gobierno para importar el hardware. Las CIRASES son las autorizaciones que da el gobierno para pagar los servicios y para pagar los licenciamientos. Está habiendo una serie de demoras, tanto para las aprobaciones de las CIRAS como para las aprobaciones de licenciamiento, que están complicando un poco el trabajo diario, ¿no es cierto? Pero convengamos que no escapa de la coyuntura del país de otras industrias y de otros servicios que están pasando por lo mismo. Vamos a hablar un poco de las importaciones que nombrabas antes. Porque acá hay un dato que es muy interesante, que es el tema del total de las importaciones, que está más o menos calculado en 6.000 millones de dólares. Sí, sí. Un año promedio, sí. 6.000 millones de dólares de importaciones totales. Solamente 1.000 millones de dólares, que equivaldrían al 18%, corresponden a los socios de Cadmi, o a los distribuidores mayoristas de Cadmi. Con lo cual quiere decir... Y el resto, digamos, está, bueno, el que más porcentaje tiene que ver con la industria de Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Sí. Está el tema de telefonía ahí, ¿no? Por ejemplo. Todo el tema de telefonía. Con lo cual, de alguna manera, todas estas restricciones que hay en importaciones hoy están afectando a toda la industria en general, pero de particular forma a un porcentaje muy mínimo de las importaciones. Mira, depende si... O sea, nosotros somos aproximadamente entre el 18 y el 20% de las importaciones de tecnología del país. Eso puede ser mucho o puede ser poco. Lo importante es que esas importaciones que generan los socios de Cadmi terminan en una notebook que está instalada con un software en una red, con un servidor y con un antivirus. Todo ese trabajo adicional lo hizo un canal. Esos 8.000 canales, esas 54.000 personas generan un valor agregado, un negocio adicional de servicio. Que ahí no requiere importación, que es genuino, digamos que es valor agregado. Gente que da servicio. Entonces, a partir de todo eso se genera a través de esos 1.000 millones de dólares que importa la Cámara, ¿no es cierto? Entonces,
si vos me decís a mí es poco, pero en realidad yo digo que es muchísimo por lo que genera en el efecto cascada posterior, ¿no es cierto? Claro, pero si yo hago un análisis de este cuadro, yo lo que veo es que la industria de Tierra del Fuego, por ejemplo, que representa el 42%, que quizás no genere todo ese servicio extra que vos decís, que hoy no sé si está, y esto es una apreciación personal, no sé si está tan afectada por el tema de importaciones. Sin embargo, lo otro, que representa solo el 18% de la importación, perjudica en todo ese valor agregado de servicio adicional. Hay algo que hay que reconocer, que la tecnología es algo transversal a todas las industrias, es esencial, absolutamente todo hoy tiene algo de tecnología. Entonces realmente es un servicio, por decirlo de alguna forma, el que da todo este ecosistema que sirve a lo largo de todo el país. O sea, no estás, digamos, solamente beneficiando a alguien en particular cuando instalas una red, sino que hay otras personas que van a estar enganchadas o colgadas atrás de esa red, que también están generando otro negocio que puede llegar a ser la producción automotriz, por ejemplo, ¿no? O ni hablar de lo que puede llegar a ser la industria 4.0 con el desarrollo de software y exportaciones de servicios. Esa gente necesita fierro. Sí, no, la verdad que la foto que han sacado con este informe de Ecolatina es fantástico. Más allá de los números que se muestran y que nos reflejan una realidad, ¿cómo ven ustedes desde la CADMI, y esta sería la pregunta final que te haría, cómo ven ustedes desde la CADMI que se va a transitar este año con toda esta situación? Mira, creo que va a ser un año complejo, creo que va a haber idas y vueltas. Hoy lo más difícil obviamente está en el abastecimiento, esta serie de aprobaciones. Se están haciendo gestiones, obviamente con todos los organismos de gobierno, para poder, digamos, encontrar un mecanismo que permita que fluya un poco más fácil, en mayor volumen, con mejor velocidad. De vuelta, no nos escapamos a lo que está ocurriendo en todo el país con otro tipo de industrias, pero sí le vemos una importancia a nuestro negocio por la capilaridad de mano de obra que está en los canales y a nivel del país, y por la importancia que tiene la tecnología en todo el resto de la economía, en algo que hay que solucionarlo, encontrarle la forma lo más rápido posible. Pero demanda hay, yo creo que todavía hay demanda y necesidad de la tecnología en Argentina, y va a seguir habiendo. Pero bueno, tenemos una coyuntura que complica y bueno, va a hacer que el abastecimiento sea quizás un problema que vamos a tener durante todo el año, ¿no? Bueno, Alejandro, gracias por ese No, por favor, gracias a vos. Gracias.